¿no? Y dicen cosas que por ahí en público no las dirían. De hecho, ya la mitad de gente que va dice algo bueno, la otra mitad critica. Todo el que critica en la embajada ya es re interesante. Y sobre todo es el hecho de que ellos no pensaban que había un tipo ahí tomando nota y escribiendo cablecitos, los hace decir cosas realmente que, digamos, por usted dice, escribió un libro, ¿no? Ojalá hubiera escrito un libro. Escribieron un montón de diplomáticos, algunos escriben muy bien, otros muy mal, y algunos archivos, pero y yo más o menos los combiné como pude. Hasta en esto nos han mentido. Cuando yo hace 8 meses hacía esa presentación que mostrábamos al principio, diciendo... No hay nada. No hay nada. Todos dicen eso. Lo que había era ver si había bipolaridad en la presidencia. Entonces lo escribían desde acá y el Departamento de Estado respondía, ¿qué toma? Claro, dice, no hay nada. Y de repente ahora dice, Mañeto, Clarín tiene el poder para voltear un gobierno. Ah, bueno. Esto es otra cosa, ¿verdad? No sabíamos, es decir, mostraban la parte del mundo que a ellos les convenía, no la que los involucra. O un ministro que por ahí está ahí, dice una cosa, y después va a la embajada y dice otra, y dice, mire, le voy a contar una historia de Pampuro, ¿puedo contar una historia de Pampuro? Porque a mí, digamos, yo me acuerdo que ya había terminado el libro, ¿no? Ya había cerrado completamente el libro. Y de repente estoy viendo por televisión los festejos de Tucumán y lo veo a Pampuro parado al lado de la presidenta, al lado. Y la verdad que el Wikileaks que le escribía a la presidenta lo escribí con mucho cariño. Le tengo un gran respeto, creo que mucha gente la subestima. Pero volviendo a Pampuro, estaba parado al lado y yo decía, había 10 Wikileaks donde él iba a la embajada y decía pestes del gobierno. O sea, ya al principio, muy sorprendidos en el gobierno, decía, una persona tan importante del Frente para la Victoria hablando mal del gobierno, debe ser que está muy débil el gobierno. Ya seguía, iba otro día, seguía criticando. Ya al final decían, en sus habituales críticas acá en la embajada, Pampuro le sacudió al gobierno otra vez más. Y yo decía, primero, ahora está muy fuerte la presidenta, pero hubo momentos difíciles. Era el tercero en la línea sucesoria, después de Cobos. ¿Y en qué época eran esas reuniones? Sí, en la época del campo, todas, no. Pampuro mire, no lo criticó al gobierno mientras fue ministro, pero cuando, aún durante el gobierno de Néstor Kirchner, ya empezó a criticar al gobierno. Y lo criticó hasta el final. Y entonces uno decía, yo estaba mirando tele y digo, se la lleva arriba, no, un Wikileaks tengo que hacer. Creo que esos son muy hábiles, ¿eh? Llamé a la sudamericana y dije, déjame meter uno más, sacaron uno de Monsanto y pusieron a Pampuro. Está muy bien. Está muy bien. A mí me da la sensación que entran a la embajada los periodistas, los dueños, los políticos, les sirven un vinito y se sienten embajada de Estados Unidos, un poco dueños del mundo. O hacen alguna picardía. Y entonces cuentan cosas. Es muy gracioso. Iba un ministro ahí que decía cosas que el gobierno no quería que diga, y entonces decía, muy buen contacto, anotémoslo. Cada vez que iba alguien del gobierno y criticaba al gobierno, lo decía, este es un buen contacto, interesante, vamos a tratar tal tema con él, invítenlo, ténganlo en cuenta. Porque algunas veces puede ser, una especie claro, de maniobra del propio gobierno diciéndole al funcionario, vos habla con el embajador, decirle que vamos a intentar... Al ministro, digamos, que se acaba de ir del gobierno, lo llaman, yo a ese no lo pongo porque obvio que va a estar un poquito enojado, resentido. De hecho, me parece que Alberto Fernández estuvo bastante elegante cuando se fue, pero otros, Massa, por ejemplo, fue duro eso. Lo de Massa no lo podía creer, porque digo, ya estamos hablando del intendente de Tigre. Del intendente de Tigre, ya superar lo que aparecía en el Wikileaks anterior, el que publicó El País de España. Yo leí 2000 cables, no conocía a nadie, ni el peor opositor, hablar de esa manera del presidente, a nadie. Y entonces, encima hay otro Wikileaks más que descubrí, donde un asesor que él lleva a la Casa Rosada, que ya siendo del Opus Dei, es medio extraño que tenga despacho en la Casa Rosada, recibe a 90 inversores extranjeros y le pide por favor a que venga de la embajada a escucharlo, ¿no? Porque uno podía pensar que lo de Massa fue un exabrupto en una cena, tomó una copa, no. Esto era durante, Massa era jefe de gabinete, tiene a los 90 extranjeros y les empieza a hablar pestes del gobierno. Y lo que escribe el americano dice que no puede creer, adentro de la Casa Rosada, ante inversores extranjeros, te dicen, ¿cómo vas a invertir en este país que es una porquería? Ahora, notable es observar, según lo que yo más o menos en la visión sesgada he podido apreciar, que el gobierno no se lleva tan mal con los Estados Unidos. Para mí no se lleva nada mal. Le digo, el convenio... La maneja muy bien la situación. Convenio que firmó Néstor Kirchner en 2004 o 2005, no me acuerdo en este momento, para que la DEA, el FBI, puedan tener acceso ilimitado a todas las
despachos y dependencias, un tema que el ministro Zaffaroni lo ha advertido, y bueno, y ahí en los libros, el que dice, tuvimos 15 años tratando de lograr esto, nunca tuvimos mejores relaciones, o sea, ni Carlitos le dio ese convenio, y Néstor se lo dio, y firmaron y ahora la DEA acá, estaban tan contentos, bueno, lo hablamos en el programa de radio, que estaban tan contentos con el acceso que tienen al gobierno que les permitieron toda esta cosa, esta política de legalización. Sonrío porque además de esta nota, que tanto le agradezco, Santiago, tengo ganas de que almorcemos. Por favor, o cenemos. le agradezco yo a usted. Almorcemos, cenemos, es muy jugoso escucharlo. Mire, yo escuchaba hablar, ¿no?, que me decían escribir, yo ojalá algún día pueda escribir una oración que valga la pena, es tan difícil. Y usted juntó 2 palabras, juntar 2 palabras, ya tiene 2 palabras que van a quedar. Digo, ojalá algún día pueda escribir yo media oración. Usted ha escrito este libro que seguramente va a quedar en los anales del periodismo de la Argentina como un trabajo de investigación que empieza con una gran osadía y termina con una enorme utilidad para todos. Muchas gracias, Santiago. A usted, Gracias, de verdad. No, de verdad. Vamos a ver qué dicen los tuits y nos vamos a la pausa, Julieta. Bueno, claro que sí. En @BDL Víctor Hugo, Martín Sabatella tuiteó: hablando de periodistas cautivos, es muy curioso cómo Clarín, que publicó Wikileaks, privó a sus lectores de la información que revela Santiago. Por otra parte, Gabriel Solano tuiteó: Clarín quiere que los yanquis rompan con el gobierno, por eso oculta que los K votaron la ley antiterrorista de Bush. Y sigue Solano: el imperialismo que sostuvo al dictador Gaddafi hoy bombardea Libia para apropiarse del petróleo. ¿Por qué los K no hablan?, se pregunta. Y hay otro tuit de Gabriel Solano: en la Argentina también hay espionaje y conspiración. Mi teléfono fue intervenido por la CIDE y aparece en Leaky Mails, dice Solano. Otro de Martín Sabatella. Ahí está. Sí. Bueno, Sabatella tuiteó: esto recuerda las cartas de Carrió a las embajadas denunciando al gobierno de Kirchner. Y agrega Sabatella: se ve que cuando a los grupos de poder le tocan sus intereses, todos discan el teléfono de la embajada americana. Todo esto en @BDL Víctor Hugo. Hacemos una pausa, una vez más, gracias a Santiago O'Donnell. Y vamos a hablar de otro de los temas fuertes de esta semana que tiene que ver también con los medios de comunicación. Ya volvemos. Les decíamos que este libro, ArgenLeaks, nos cambió la cabeza esta semana. Y por eso el programa que teníamos pensado, una parte por lo menos, fue quedando afuera. Los delegados de Clarín, que tanto están sufriendo dentro de Canal 13, etcétera. Saludo a Ricardo Jungan y a Hugo Molini. Alguna vez van a terminar tantas injusticias, alguna vez va a haber realmente libertad sindical y ustedes serán los luchadores que seguramente mostraremos como un ejemplo. Mañana en mi programa de Continental seguramente estaré conversando con ustedes, les pido 1000 disculpas porque vimos que no les podíamos dar el tratamiento que correspondía en lo periodístico, porque esto, que también tiene que ver un poco lateralmente con la lucha de ustedes, esto se devoraba todo. Y el tema papel prensa. Ustedes recordarán que hace un año la Presidenta de la República anunciaba lo que se iba a hacer con relación al papel para democratizar la información en la Argentina. Como esta semana hubo una decisión muy pero muy importante de la Corte Suprema de Justicia avalando al gobierno y dándole la espalda, por suerte y como correspondía, como no podía ser de otra manera, a lo que intentan los dueños privados de papel prensa, es decir, Clarín y Nación, estas palabras de la Presidenta en aquella ocasión toman una actualidad muy importante. Voy a enviar al otro poder del Estado, en el cual somos minoría en ambas cámaras, enviar un proyecto de ley que será enviado en el curso de esta semana y cuyos ejes fundamentales serán, en primer término, declarar de interés público la producción de pasta, celulosa y papel de diario Ese proyecto de ley también encomendará al Poder Ejecutivo a realizar un marco regulatorio de este insumo básico y producido monopólicamente por una sola empresa, con premisas fundamentales como de tratamiento
igualitario para todos los diarios de la República Argentina en precio, condiciones y cantidad. Nos encanta anticiparnos de vez en cuando en lo periodístico. 2 semanas antes de estas palabras de la presidenta, en Bajada de Línea presentábamos este informe así animado. En Argentina se utilizan 260.000 toneladas de papel para diarios. 170.000 los aporta Papel Prensa. El resto se reparten entre Papelera Tucumán e importadores de varios países. La planta de Papel Prensa se encuentra en la localidad de San Pedro, dentro de un predio de 150 hectáreas. Allí trabajan más de 500 empleados. Puede generar una hoja de papel continua a más de 1000 metros por minuto. De las 170.000 toneladas de papel que fabrica por año, 100.000 las consume Clarín, 40.000 La Nación y las restantes 30.000 se venden a más de 130 diarios de todo el país. Papel Prensa pertenecía a la familia Greiber, pero en noviembre de 1976 pasó a manos del Estado argentino comandado por la Junta Militar. Luego Clarín, La Nación y La Razón compraron acciones. Actualmente, los dueños de Papel Prensa son: el Grupo Clarín posee el 49%, La Nación el 22,49% y el Estado argentino el 27,46%. Me anoté aquí, sacan ventaja en el precio, porque para ellos es distinto que para el resto de quienes escriben diarios y revistas en la República Argentina. No inviertan en compras anticipadas, porque si ellos tienen el papel, los demás sí tienen que poner mucho dinero, millones de pesos de anticipo para asegurarse que van a tener papel. Y siempre sometidos a las cuotas, etcétera, y a los precios que son distintos. Por lo tanto, los van fundiendo poco a poco y de esa manera se compraron prácticamente los diarios importantes de todo el país. Y también hay que hablar en su momento de lo que hacen con la industria maderera, porque ellos, posición dominante por donde se les mire, también a esos industriales les fijan los precios. Son absolutamente dueños de todo, pero en este rubro parecería que se termina, porque la Corte Suprema de Justicia dijo esta semana, y lo explica muy bien la diputada Juliana Di Tulio, esto. La investigación y la presencia del Estado que tiene acciones en Papel Prensa Sociedad Anónima, lo que ha estimado es que Clarín y Nación obtienen el papel que produce, ¿no?, en su propia fábrica, un 40% por debajo del valor del precio, ¿no?, del costo del papel. Eso significa que todos los argentinos lo que hacemos es financiar el costo del papel para Clarín y para Nación. Y la Corte básicamente lo que le dijo a Clarín y Nación, que son los accionistas mayoritarios de la empresa Papel Prensa Sociedad Anónima, es que no pueden vender el papel con diferencia de precios a sí mismos y al resto de los diarios que requieren el papel en la Argentina, los que ellos le proveen. Le proveen a pocos diarios, pero además le proveen con una diferencia de precios muy grande. Entonces lo que la Corte hace es decir, bueno, no puede haber diferencia de precios. Tienen que tener un precio igualitario. Así de simple. Al despedirnos será con humor, con Telma y Nancy, una vez más, Max De Lupi y Hugo Curleto. Tan talentosos y ya, mientras ellos lo aceptan, definitivamente incorporados al programa. Pero tenemos que hacer una pausa para no entregarle con una tanda a Gerardo, que ya está dando vueltas aquí. Se ha enganchado en la conversación con Santiago O'Donnell. Enseguida volvemos.